El tercer mundo, en la década de 1980, uno de los acontecimientos que más destacaron en la mayoría de los países latinoamericanos fue el estado de una profunda crisis económica que se reflejó en el incremento de la deuda externa, lo cual se deja por fuera de control. Bahamas, llamada la década desastrosa, el término tercer mundo, nació en los años 50 por el demógrafo Frank Alberts y en preferencia a la ola de los países que emergían a la independencia como consecuencia del proceso descolonizador. Como consecuencia del proceso descolonizador que se desató tras la Segunda Guerra Mundial, con ella se suponía el manifiesto no solo enfrente a los dos mundos, donde entonces los operativos en el orden mundial, el primero conformado y el segundo por los países socialistas de Europa del Este. El nombre logró otra significación en los años 60, cuando después de la colonización muchos nuevos estados africanos y asiáticos entraron en las Naciones Unidas y especialmente los países latinoamericanos de comercio. Al respecto, con el nombre Tercer Mundo, se convirtió en un concepto colectivo para los países subdesarrollados, que atribuían la unión y la solidaridad a la situación colección como víctimas mundial. Con esto se suponía que los países subdesarrollados iban a tener una mejor economía. Como todos sabemos, el país y los diferentes países del tercer mundo dirían a diferentes ámbitos de la economía. A finales de los años 80, la difusión sobre el nombre Tercer Mundo llegó a otro punto crítico. La única connotación posible era el criterio del subdesarrollo que unía a los países del tercer mundo y la situación común de discriminación en el sistema de estructura de la economía. Aparecen las instituciones financieras privadas, sustituyen el sector público como acreedor mayoritario, mostrando la inflación mundial y tipos de interés. La crisis del petróleo comienza. La deuda va creciendo a finales de la década de los 70. Eran claras las diferencias en las políticas de expansión que proponía el capitalismo, que conllevó a la denominada estanflación y agudizó las confrontaciones militares y a un incremento en el esfuerzo armamentista. Como decimos, estanflación quiere decir estancamiento en la producción, con esto aumenta exponencialmente el desempleo. Comienza a desarrollarse una tendencia de deserción industrial y sobreproducción agrícola. Los gobiernos apoyan el abandono de vastas extensiones o bien recortan bruscamente las ayudas a explotaciones agropecuarias, lo que causó la ruina de los campesinos pequeños y medios y el desempleo de los trabajadores de campo. Actualmente, la expresión tercermundista no cuenta con una connotación política o económica de países tercermundistas, pero ha perdido toda la fuerza que tuvo y se ha creado una referencia vaga de otros países pobres, sin que pueda establecerse con precisión los países que hoy en día deben considerarse como de tercer mundo. Se produce una amputación importante en el aparato industrial y agrícola. Estados Unidos se convierte en un país deudor en 1985 tras haber sido durante 70 años un país acreedor. El desempleo se disputará totalmente en los países industrializados. Aparece en los países industrializados desde 1984. La tendencia al desempleo, trabajo al tiempo parcial, eventual y precario, mientras que el subempleo se generaliza en los países del tercer mundo. Las prestaciones sociales como subsidios, sistemas de seguridad social, subvenciones, sanidad, enseñanza, no son el fuerte de los países subdesarrollados y menos de los países no industrializados. Se muestra un completo desorden en lo que es la comida.